¿Qué pasó con Tigre? Un equipo que pasó la temporada anterior de quedar séptimo con 43 puntos, estando a esto de clasificarse a la Copa Libertadores, a una victoria contra Arsenal. Estuvo a 4 puntos, para que se hagan una idea, del River de Gallardo. Y este arranque de temporada, tras 8 fechas, sumó solamente 8 puntos, está en el puesto 21, quedó descalificado de la Copa Argentina y da la impresión de que, aunque sean resultados, bajó mucho su rendimiento. Analizamos a fondo al Tigre de Diego Martínez en el 2023. ¿Qué sucedió? ¿Hubo cambios realmente? ¿Tiene que ver con los resultados? ¿Mala suerte? ¿Qué dicen los números? ¿Qué dice el análisis profundo sobre este Tigre? ¿Hay de qué preocuparse? ¿O simplemente es una cuestión de resultados? Hablemos un poco. El matador de Victoria, como ya especificamos, está en el puesto 21 en una larga lista de equipos que tienen 8 puntos, en la que se encuentran, por ejemplo, Central Córdoba, se pueden contar también Independiente, Sarmiento de Junín, equipos que están en situaciones o que estaban en situaciones bastante diferentes a la de este equipo. Metió 8 goles y recibió 11, y para amplificar un poco este dato, esos 8 goles que metió los metió en 4 partidos diferentes. Esto quiere decir de que hubo 4 encuentros en los que no pudo marcar. Los 3 últimos partidos, que son las derrotas contra Argentinos, Central Córdoba y Arsenal, que después les ampliaremos, en ningún partido pudo marcar. Al igual que el dato contrario lo perjudica, porque en los 11 goles que recibió hay un solo partido en el que no recibió goles, más allá que el promedio indique que recibió más de un gol al partido. Solamente contra Belgrano en su victoria 2-0 de visitante no recibió goles. Después recibió goles en todos los encuentros, incluyendo la derrota contra Centro Español en la Copa Argentina, en el que empató 1-1 en los 90 minutos. Hay que aclarar que es una de las derrotas más extremas de un equipo en Copa Argentina en la historia, porque es la primera vez que un equipo de la D logra vencer a uno de primera. Por tanto, además de ser la típica derrota sorpresiva que se puede llegar a dar, fue una de las más extremas, y encima contra un equipo como Tigre, de que no es que es dentro de la primera división de lo peorcito, al contrario, debería ser de lo mejor con respecto a rendimientos dados de la temporada pasada. Un factor a tener en cuenta, pero que finalmente vamos a descartar, podría ser el tema de las bajas que tuvo de la temporada anterior. Jugadores que pueden haber sido muy relevantes se fueron en la pretemporada y provocan que el equipo decaiga de nivel, porque no estás tan acostumbrado, porque perdiste a un jugador muy relevante en alguna posición. Pero no es el caso de Tigre, que además de tener algunos fichajes, no tuvo bajas realmente relevantes. Y ojo, tuvo algunas, pero como jugadores titulares indiscutibles no tuvo prácticamente ninguna. Mencionando un 11 así en general, podemos decir Marinelli está todavía, Cabrera y Luciati están los dos, que fueron los centrales titulares. Inclusive se sumaron jugadores como Leiza y Aguilera en la rotación, que hacen que esta dupla tan afianzada de la temporada anterior no sea tan indiscutiblemente titular, más allá de alguna expulsión o alguna lesión. También tenemos que tanto Prieto como Blondel siguen estando. En el mediocampo sí se te fue X Fernández, que es la gran baja, pero casi todo no creo que sea el problema por el que Tigre termine bajando tanto el nivel. Simplemente es una baja que pudieron reemplazar, por ejemplo, con Prediger, por ejemplo, con Zavala, jugadores que ya estaban en el equipo. Además de incorporaciones como puede ser la de Cardoso, jugador que estaba en Gimnasia en la temporada anterior, pero que era posición de Tigre. Que es la misma posición, jugadores totalmente diferentes, pero aunque sea dos jugadores que eran titulares en el fútbol argentino, no estamos hablando de una baja de nivel pero tan importante. Incorporaciones como de Lautaro Montoya, Martín Garay, pero además la mayoría de todos los jugadores de ataque, por ejemplo Alexis Castro, Retegui, que era tu goleador, que podría parecer muy probable que se vaya, no se fue, Colidio, también se te queda Menossi. Realmente se fue Magnin, que la temporada anterior no había sido muy importante, más allá de que había sido el héroe del ascenso. Por tanto, en cuanto a bajas, no tenemos grandes bajas sacándola de X, y después en las otras bajas ninguna era tan relevante ni de un jugador que tenga tantos minutos. Por tanto, no le podemos echar la culpa en este sentido a las bajas, porque el equipo se mantuvo bastante bien. Inclusive tuvo fichajes como puede ser el de Medina, el de Badaloni o el de Vera. Busquemos culpables, busquemos razones por las que Tigre está como está. Y si bien después vamos a repasar partido tras partido cómo le fue en la liga, para entrar un poco en contexto de lo que fue el rendimiento en cada momento, quiero decir de que no encuentro demasiadas respuestas, y creo que al final vamos a tener que esperar más fechas, más partidos, más minutos, para ver cómo se va sobreponiendo a las adversidades este equipo. Por ejemplo, hablemos un poco de Retegui, goleador la temporada pasada, que uno podría pensar de que si bajaría el nivel o si te hubiera ido, hubieras tenido una clara deficiencia.
porque quien antes las metía, ahora no las mete. Bueno, Retegui sigue siendo el goleador del torneo con 6 goles, más que ningún otro equipo. Y si hablamos de, bueno, tiene muchos goles, pero erró más que la temporada pasada. Si hablamos de big chances desaprovechadas, la temporada pasada en 28 partidos o 27 partidos tuvo 13 y ahora lleva 3 en 8 partidos. La proyección sería de 10.125. Por tanto, en cuanto a porcentaje, si estos números que viene hasta ahora los desarrolla de ahora en más, estamos hablando de que tendría menos chances cerradas. Ese tampoco sería el problema. Pero podría ser el problema el hecho de que Tigre sea un equipo que genere pocas ocasiones o que genere menos que antes, cosa que tampoco sucede. Por un lado, por el hecho simple de que sigue teniendo altos rendimientos, por ejemplo, los laterales, que aportan mucho en subir, mostrarse, desbordar. Ambos participan bastante bien. Si bien podemos decir que bajaron un poco el nivel, siguen siendo participativos. Zavala me parece que encontró mejor rendimiento en estas primeras fechas que en muchas otras partes de la temporada pasada. También tenemos rendimientos altos en muchas fechas de Colidio. Retegui con una participación que no solamente está en marcar, sino también en participar. Y principalmente Castro, de que por muchas fechas, y lo sigue siendo a veces, es el líder en una de las estadísticas más importantes, que es la de pases claves por partido. Principalmente por su gran capacidad para centrar, pero también con pases filtrados. Un equipo que la verdad que en creatividad se encuentra en el puesto 7 de big chances generadas por partido en la liga, con 16 chances en total, cuando el primer lugar es Talleres, que tiene 19. Y si bien erró 11 de esas 16 que generó, también erró 11 Talleres, también erró 15, por ejemplo, Colón, equipos que están arriba. Por tanto, quiere decir de que si bien tiene un porcentaje alto de errar las chances, sus otros equipos que están alrededor, que más o menos generan la misma cantidad, también erran la misma cantidad, pero tienen más puntos sumados. Sacando el caso de Colón, que es un caso extremo, que justo tiene muchas oportunidades y no suma a 3 nunca. Pero si hablamos de los equipos que más generan, como Argentinos Juniors, Talleres de Córdoba, Defensa y Justicia, también tienen bastante porcentaje de falencias, pero así todo tiene más puntos sumados. Por tanto, generar sigue generando la misma cantidad de goles. Su goleador sigue estando en forma. ¿Cuál podría ser el problema? Voy a tratar de meterme un poquito más. Desde el punto de vista, si analizamos las estadísticas de la temporada pasada, nos encontramos con que Tigre fue uno de los equipos que más goles recibió dentro de los primeros 15 lugares, que si bien es algo arbitrario, si hablamos en general, se encontró en el puesto 20 de, digamos, goles en contra. Esto quiere decir de que la mayoría de equipos recibieron menos goles que Tigre, y dentro de los mejores equipos fue el que más recibió por lejos. ¿Qué pasa? Metió muchos, y al meter muchos esto le compensó. Metió 41 goles y recibió 32. Así todo, fue uno de los equipos que tuvo peor diferencia de gol de la tabla alta. Justamente por esto, porque si bien tuvo una gran capacidad goleadora y generadora de juego, mejor que otros equipos como por ejemplo Boca, Boca recibió menos goles. Esto quiere decir de que el punto de vista, que algo que se ve a distancias kilométricas, que es que Tigre, dentro de todo, ataca bien, pero defiende mal, se puede notar, pero quizás en situaciones aisladas. Por ejemplo, el partido contra Central Córdoba, que ya lo haremos más en detalle también, fue un partido en el que se lo veía en débil a Tigre, pero por el simple hecho del contexto del encuentro. Esto quiere decir de que como estaba atacando muchas veces, el Central Córdoba jugaba de contra, y al estar mano a mano, al tener muchos espacios, ese riesgo que corría le pagaba muy caro. Pero no quiere decir de que sus defensores estén en mal rendimiento. E inclusive, Marinelli considero que es uno de los arqueros en mejor forma del fútbol argentino, que si bien recibió 11 goles, tuvo muchos partidos, me tuvo muchas tapadas, está en buen nivel. Ni hablar de que aporta más que la mayoría en el aspecto de jugar con los pies. Al igual que, por ejemplo, Aguilera y Leiza, dos centrales que son incorporaciones en cuanto a tener más minutos esta temporada, ambos han tenido rendimientos bastante altos. Ambos han marcado goles, ambos han tenido buenas estadísticas. Lucepe también, Cabrera es el que menos está rindiendo con respecto a la temporada anterior. Pero así todo, tampoco le puedo echar la culpa a los defensores, porque en cuanto a su rendimiento individual no está nada mal. Considero de que la debilidad de Tigre pasa porque en su manera de jugar no está sabiendo cómo hacer para no terminar siendo tan débil. Y como quizás antes era así de débil, pero cuando atacaba era mucho más efectivo o metía más goles, encontraba en cierto punto un balance en ese correr el riesgo. Hoy esos riesgos los sigue corriendo, pero encima de que los rivales están siendo más efectivos, Tigre está siendo menos. Que reitero, no por mucho, pero esa diferencia de gol que tenía antes de más 8, trasladando ahora a una que tiene de menos 3, si bien estamos hablando de menos fechas, es algo notorio. Ahora sí hablemos un poco de los partidos.
Arrancamos en la fecha 1 contra Estudiantes de La Plata, una victoria 2-1. Un partido que se encontraba contra un rival que terminó siendo bastante flojo como Estudiantes. Recordemos que en pocas fechas se fue Balbo y creo que ganaron bien. Así todo, no nos olvidemos de que arrancaron perdiendo y que en uno de los goles, si bien hay una virtud de una diagonal de Armoa para liberar a Retegui, llega a través de una jugada en la que el rival no marca para nada bien. Y después, el otro de los goles, tampoco podemos decir de que el rival defendió de muy buena manera, ya que es un tiro libre que va al área y que le queda solo a Retegui para que le empuje. Ok, hubo otras jugadas, pero fue un partido que arrancaron perdiendo, que se les complicó bastante y contra un rival que hoy en día se encuentra con la misma cantidad de puntos. Por tanto, no se cumplen muchos requisitos para tener la excusa de tener un partido no tan bueno. Porque, por decir algo, si el rival hubiera jugado un partido muy bueno, podríamos decir, bueno, el rival se lució más que nunca y por eso no jugaste tan bien. Si el rival sería un rival muy complicado, con gran jerarquía, lo mismo, pero no es el caso. Primer partido, si bien ganaron y terminaron teniendo los 3 puntos que merecieron llevarse desde mi punto de vista, no fue un pie derecho demasiado representado en lo que pasó en la cancha. Un partido que, si bien me parece que fue una buena victoria, no deja de ser un resultado engañoso, aunque sea si hablamos de Tigre, que en temporada anteriores, o sea en la B o esta temporada anterior que vimos que jugó muy bien, quizás sus victorias eran mucho más claras que en este arranque de liga. Pero bueno, pongámosle que es una excusa. Estudiantes es un equipo bastante complicado de hacerle mucha diferencia y era la primera fecha de un plantel que tenía bastantes nombres y que se esperaba bastante. Y hablar de que ganó en el estadio del Pincha, que no es fácil ganar. Pero sigamos viendo, porque partido tras partido nos encontramos que esos partidos sólidos de Tigre que vimos la temporada anterior, en muchos aspectos no se encuentran. En este encuentro fue, por un lado, la generación de juego, el que generó menos que de costumbre y que sus goles fueron fortuitos. ¿Cómo seguirá esto? Después de este buen arranque tenemos 3 partidos seguidos sin ganar y en el medio la Copa Argentina, donde pierden contra un equipo de la D, o sea la quinta división. Primero tenemos un partido contra Rosario Central. Desde que mi punto de vista teníamos un Tigre que volvía a ser lo que era antes. El primer tiempo desarrollando un gran fútbol, muy dinámico, pasando por arriba al canalla, pero finalmente sin saber interpretar cómo defenderse contra un rival que se le iba al humo a los últimos minutos. Y finalmente fue Marinelli el que aguantaba los trapos del equipo cuando no estaba defendiendo bien y en la última te lo empatan. Si bien considero de que Tigre debió haber ganado porque jugó un muy buen partido en cuanto a que tiene que ver con el ataque, considero también que no supo cómo hacer para defenderse y estar cómodo en esa defensa, algo que a Tigre le cuesta bastante. No es que no defiende bien de todas las maneras, hay veces que con la pelota domina y hace que el rival no pueda tenerla, no pueda tener cuando la recupera mucho tiempo la pelota y por tanto es sólido dentro de esto que se suele llamar como defenderse con la pelota, pero en este caso cuando tuvo que replegarse más, cuando el rival tomó iniciativa, no logró hacer la solidez que uno podría pensar de un equipo que tiene buenos nombres y de que además tiene un técnico que es muy inteligente y que interpreta bien los partidos en general. En este caso, un tema táctico termina llevándose un empate contra un rival que desde mi punto de vista, tanto ahora como antes, es más débil. Central la temporada anterior no clasificó a ninguna Copa Internacional, tuvo bastantes bajas, no tuvo un gran mercado de pases y en la segunda fecha, si bien venía a ganar el Rosario Central contra Argentinos Juniors, no es un buen resultado empatar. Siempre y cuando tengamos en cuenta de que Tigre todavía no arrancó a jugar copas internacionales, por tanto está en las mismas condiciones que todos los equipos y de que, por rendimientos que ha demostrado antes, debe aspirar a los partidos ganables, ganarlos. Central no es un mal equipo, es obvio que no, pero me parece que en ese contexto si era ganable, lo jugaron mejor, pero no supieron interpretarlo. Seguimos contra Racing, que hubo un empate 2-2. Acá ya tenemos una excusa de que Racing es un equipo muy difícil y que probablemente para muchos es el candidato número 1 del top 3 de candidatos para ganar la liga. Mucha jerarquía. Y lo empataron 2-2 nuevamente. A ver, repite el hecho de recibir goles por tercer partido consecutivo y de nuevo 2. Lo empatan sobre el final y hay una polémica ya que le dan un gol que, si bien considero de que puede ser que sea gol, también podría no ser gol porque es este gol que la pelota no se sabe si entra o no. Fue un partido en el que Tigre no tuvo tantas ocasiones de gol nuevamente, volvimos a una generación de juego mucho más pobre como había sido contra Estudiantes de La Plata, pero casi todo, ninguno de los dos fue un partido tan bueno, ni Racing ni Tigre, creo que se anularon bastante bien entre sí, pero nuevamente Marinelli tuvo bastantes tapadas importantes. Por segundo partido consecutivo, tu arquero te salva por momentos. Y al final, algunos goles que mete tienen que ver con pelotas paradas. El fútbol de buen rendimiento colectivo, diagonales, movimientos, este Tigre impredecible al atacar y de grandes rendimientos individuales, no estuvo, volvió a desaparecer. Y no ganaron tampoco, más allá de que es perdonable por ser Racing. Siguiente partido contra River, una derrota 1-0, polémica porque digamos que no fue una derrota de estas que uno puede decir
mereciste perder. Fue un partido bastante parejo. En este caso considero de que Tigre se vio dominado, River tuvo mucho más la pelota, pero casi todo Tigre por momentos sin la pelota se vio como un equipo más peligroso. Interpretó bien cómo jugar el partido, pero finalmente con un gol de pelota parado terminan perdiendo. Nuevamente, se lo perdonamos por varias razones. Por una cuestión de que el partido no lo jugó mal, no se vio dominado en cuanto a sentir demasiadas ocasiones de gol del rival, en este caso supieron defender bastante bien sin la pelota, y encima, jugando de contra y con los espacios, lograron ser más peligrosos con River con la pelota. Así todo, una vez más la pelota parada, como le pasó ya contra Rosario Central, les termina jugando bastante caro y pierden otro partido más. Cuarto partido consecutivo que reciben goles y tercer partido consecutivo que no consiguen la victoria. Si bien considero que en este punto de la temporada no había que saltar las alarmas porque habían ganado contra un rival que tenía que ganar como Estudiantes, después contra Rosario Central merecen ganar pero no ganan, y después los otros dos partidos contra los rivales más complicados, capaz los dos mejores del fútbol argentino, no ganan ninguno. Pero dentro del contexto creo que son puntos perdidos que a la larga no son tan dolorosos, porque son rivales muy complicados y además contextos en los de que tampoco fuiste tan inferior. Vamos con el oasis de Tigre en la temporada, que fue el partido contra Belgrano. Una victoria 2-0 en Córdoba que daba la impresión de que Tigre volvía a ser Tigre. O quizás nunca había dejado de serlo, porque como decíamos, sus resultados más negativos habían sido contra equipos muy complicados. Se enfrenta contra un recién ascendido, pero que venía de buen rendimiento y le gana 2-0 con claridad, volviendo a tener muchas ocasiones de gol, volviendo a dominar claramente, teniendo altos rendimientos de muchos jugadores, tanto del medio campo como de ataque. Buen partido de Tigre que se despertaba. Pero acá llegamos a la racha de 3 derrotas consecutivas en la que se encuentra hoy en día y en la de que ningún partido logró marcar gol. Primero contra Argentinos Juniors, un duelo de dos equipos que juegan muy bien y que en cierto punto a ese momento de la liga está en una situación parecida. Ambos jugaban muy bien, ambos tenían desempeños mejores que otros equipos en cuanto a, por ejemplo, manejar la pelota, nombres individualmente, rendimientos de temporada pasada, ambos que están esta temporada clasificados a copas internacionales, pero que en cuanto a puntos sumados quizás no terminan de sumar tantos. Este partido se llevó a Argentinos Juniors 1-0 y considero de que fue el que mejor lo jugó el partido. Pero nuevamente es una derrota relativamente perdonable, porque es un rival muy complejo. Y en un partido tan trabado en el que no hubo tantas ocasiones de gol, al final el que es más efectivo termina ganando. Y Argentinos creo que fue un equipo más sólido y quizás esos riesgos que corre Tigre de adelantarse y todo lo demás, Argentinos los tiene mucho mejor llevados a la hora, por ejemplo, de tener jugadores como Torrent o como McAllister o lo mismo Villalba, que jugando siendo último hombre o mano a mano son mucho más capaces, inteligentes, rápidos, están al menos más aceitados en ese rol, cosa que Tigre hasta ahora no lo podía hacer. Así todo es un partido que tampoco es tan disparejo y que un empate quizás puede haber sido un resultado lógico, pero nuevamente Tigre contra un rival que puede ser parejo o competitivo dentro de la parte alta, no logra sumar de 3. Digamos que hubo 3 partidos que tuvo rivales parejos, que fueron River, Racing y Argentinos, y sacó un punto de esos dos. Pero ahora venían 2 partidos en los que Tigre tendría que haber resucitado nuevamente. Con Central con el Central del Estero, que hasta ese punto de la temporada había ganado un solo partido y marcado muy pocos goles, y después contra el Grande Sarandí, que es el peor de los promedios y que si bien ya le había ganado a River, no había ganado ningún otro partido. Con Central Córdoba es un partido rarísimo, porque ya el estereotipo de partido en el que Tigre debería perder no se dio. Uno podría pensar, bueno, Tigre atacó un montón, llegó un montón, el arquero de Central Córdoba me figura, los centrales de Central Córdoba se lucieron un montón, un mediocampo muy bien planteado, una gran contención de parte, por ejemplo, de Maciel o de Pitón. Pero no fue el caso. Tigre le costó mucho generar ocasiones de gol. Si uno revisa las ocasiones que tuvo cada uno, los tiros al arco, los intentos, las aproximaciones, Tigre se vio muy atorado. Hay mérito en Central Córdoba, obviamente. Pero Central Córdoba, como atacaba de contra, era muy peligroso. Y el 2-0 es un resultado justo. No fue un partido típico de equipo grande donde equipo chico en el que el equipo grande merece mucho más y no lo consigue. Al contrario, fue un partido en el que el equipo chico pudo haber incluso metido más goles. Tigre, esa solidez en defensa que vimos en otros partidos, no la consiguió. Y encima en ataque tampoco generó una gran alarma y contra un rival que es ganable y de los que realmente son ganables. Más allá de que el fútbol argentino es muy parejo y ningún rival es para confiarse, digamos que Central Córdoba es de esos que uno puede pensar que se le puede ganar. Más allá de que hay que decir de que fue el Estadio Madre de Ciudades. Y cerramos con el partido contra Arsenal. Un resultado que venía siendo 2-0 en contra. Un resultado bastante flojo nuevamente. Y considero de que en este caso mejoró un poco Tigre, pero tampoco para tanto. Un resultado que desde mi punto de vista no es representativo. Para mí un gol de diferencia pudo haber sido, e inclusive Tigre pudo haber empatado, pero que nuevamente cometió errores en defensa,
un rival sin hacer demasiado le generó bastantes ocasiones de gol. Y Tigre no fue un equipo tan peligroso como tenemos acostumbrados a ver el Tigre de temporadas anteriores. Nuevamente su capacidad creativa, su movilidad, su posibilidad de tocar muchos jugadores la pelota y así ir llevando la pelota hacia adelante y tener un desborde, ser peligroso, no se vio tanto como otras veces. Esto quiere decir de que el equipo ya hace varios partidos que no es el mismo, digámosle desde el partido contra Belgrano. Y creo que los mejores partidos en cuanto a capacidad ofensiva, podemos decir que fue contra Belgrano y contra Rosario Central. Y quizás contra River por momentos saliendo plata bien el partido. Pero después hubo pocos momentos de partido en los que realmente Tigre jugó un buen fútbol. Más allá de que ambos partidos contra Arsenal y Central Córdoba tuvo mucha iniciativa, no llegó a tener, con toda la pelota que tuvo, tantas ocasiones como para equilibrar un poco la balanza. Porque es obvio que si tenés mucha pelota vas a tener muchos tiros o vas a tener muchas aproximaciones. El tema es qué tan claras son esas aproximaciones, que también sabes interpretar las debilidades del rival. Y Tigre no lo está sabiendo hacer. Mi teoría es la siguiente. Obviamente Tigre sí es un equipo de los mejores. Lo demuestra las estadísticas y lo demuestra simplemente verlo jugar. Tiene un plantel completo y en el que todos saben más o menos en qué lugar ponerse. Ningún partido que Tigre pierde lo pierde por mucho. Ningún partido que Tigre pierde lo pierde sin hacer nada. Siempre intenta y tiene un estilo claro de juego. ¿Qué pasa? Hay un tema de confianza. Y Tigre, un equipo que tenía una gran expectativa probablemente, está teniendo un arranque bastante flojo. Y esto hace que poco a poco se vaya desgastando un poco la anímica de los jugadores. En lo que quizás se esfuerzan, hacen mejor las cosas que promedio de equipos, pero así todo no consiguen lo que consiguen otros equipos. Por ejemplo, tienen la cantidad de puntos que Arsenal, que Independiente, que Sarmiento, que Central Córdoba, y claramente se da la impresión de ser un equipo mucho mejor, tanto en generación como en nombres, hasta como en defensa, te diría yo. Más allá de que en defensa es subjetivo, recordemos que no es lo mismo defender mano a mano que defender replegándose ahí con todo el equipo atrás. Por tanto, Tigre tiene esa desventaja que hace que se equipare un poco el nivel defensivo con respecto a otros equipos mucho más conservadores como puede ser Sarmiento. Esto quiere decir de que muchas veces sucede esto en el fútbol, es que un equipo, si bien no juega mal, termina teniendo resultados negativos por cuestiones de suerte o cuestiones muy puntuales y aisladas en respectivos partidos. Esto termina generando que el nivel decaiga realmente. Quizás los primeros partidos Tigre no estaba jugando realmente mal y simplemente sea por casualidades o por, como digo, situaciones puntuales que no sumen a 3. Esto poco a poco se fue llevando de que los últimos dos partidos Tigre realmente no juegue bien y de que lo que parece ser de que es un Tigre que siempre estuvo igual porque nunca terminó de sumar muchos puntos consecutivamente, en realidad no. En algún punto de la liga Tigre estaba bastante bien y no sumaba, y ahora Tigre, además de no sumar, no está tan bien. Veremos qué pasa la siguiente fecha. Recordemos que esto recién empieza, simplemente es un análisis para tener en cuenta un equipo que yo tenía mucha expectativa y de que la verdad que me está decepcionando hasta en este arranque. Así todo, paciencia. Recuerden que, como ya dije, nada es tan grave, al menos los números y mi análisis no lo demuestran. Así todo, no se queden con lo que yo pienso, vean los partidos de Tigre, analícenlo por ustedes mismos y pónganme en los comentarios qué es lo que ustedes pueden opinar. Si les gustó el video, hagan todas esas cosas que piden los youtubers y finalmente me despido. Adiós.